Buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a todos. Sean bienvenidos a nuestro programa Escudriñando la Escritura. Hay veces que no menciono ese nombre y se me olvida, pero así se llama nuestro programa. Vamos a enseñarles que hoy cumplimos un año de estar transmitiendo todos los jueves a las 3 de la tarde desde aquí, desde California, a 68 países alrededor del mundo. Y hoy es nuestro primer aniversario. Ya no estoy seguro si fue la semana pasada o hoy, pero en este tiempo cumplimos un año. Hoy, el día de hoy, cumplimos un año de estar transmitiendo todos los jueves. No hemos faltado ninguna sola vez y hemos estado siempre a tiempo tratando de darles a conocer la palabra de Dios, escudriñando la Escritura, como dice nuestro título. Así que a nombre de todos ustedes y gracias a Dios, le vamos a dar una soplada aquí. Y queremos también agradecerles a todos ustedes que nos han estado siguiendo. Y bueno, vamos a darle una probadita. Hay mucha gente que comenzó a vernos desde un principio. En la fábrica había algunos compañeros que me miraban y dejaron de vernos y otros se agregaron. Pero en el tiempo de la pandemia casi fue cuando comenzamos y parece ser que la pandemia atraía a muchos a escucharnos. Y después, cuando la pandemia empezó más o menos a controlarse, empezó a descender la audiencia, pero ahora hay otra nueva audiencia y estoy seguro que no son los que empezaron, son otras nuevas gentes que Dios ha traído hacia nosotros o hacia el Señor mismo, y nosotros somos sus embajadores, somos sus proclamadores de su palabra, y han venido otras nuevas personas, otros nuevos hermanos y otras personas que no son convertidos, pero que probablemente estén en los planes del Señor y venga su conversión después. Entonces hemos tenido mucho crecimiento, después ha bajado y después otra vez crecimiento. Actualmente nos están escuchando unas 7,000 personas por semana y damos gracias a Dios por ello. Estamos en todas las redes sociales, excepto en TikTok, pero en la Biblia claramente dice que el crecimiento lo da Dios, así que no somos nosotros quien crecemos, sino es Dios quien nos hace crecer. Así como dice en alguna parte de la Escritura, que yo no sé cómo se hacen los huesos en el vientre de una madre, cómo va creciendo su carne, sus órganos de un bebé cuando va a nacer en este mundo, así como yo no comprendo eso. Pero eso es lo que ocurre y Dios es el que da el crecimiento. Así que nosotros podemos hacer planes, como dice Gordon MacDonald en uno de sus libros, y vas a hacer reír a Dios. Pero sin embargo hay que hacer un plan y Dios es el que no lo autoriza y nosotros continuamos. Así que damos gracias a Dios por este año que ha transcurrido. La verdad es que me acuerdo cuando tenía 18 años que empecé a enseñar matemáticas. Casi no sabía mucho, pero el trabajo de enseñar matemáticas me hizo aprender. Así que el estar predicando la palabra de Dios me va a dar también mucho conocimiento a mí, porque me esfuerzo en saber, en estudiar, en investigar, y yo trato de transmitirlo, porque en la palabra de Dios el Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará. Así que si tú das consuelo a otros, recibirás consuelo. Si tú das amor a otros, recibirás amor. Si tú das comprensión a los demás, recibirás comprensión. Y también en sentido inverso, si tú das malestar a la gente, pues recibirás malestar. Si tú das alguna cosa negativa a la gente, recibirás lo mismo. Entonces, si nosotros hemos esforzado por dar conocimiento, dar sabiduría a la gente, recibiremos lo mismo. El Señor ha sido bondadoso con nosotros y nos ha permitido estar hasta este día. Pero los estragos de la enfermedad del COVID han vuelto y nuevamente estamos en una situación difícil. Parece que no se ha vencido del todo esta enfermedad. Así que hay algunas personas que se han enfermado
y queremos orar por todos ellos. Queremos orar por... vamos a orar por Joaquín Cano López. Vamos a orar por Amanda Álvarez Luna. Vamos a orar por Nancy Álvarez Luna. Vamos a orar por Lilian Bañuelos, por Liam, por su bebé. Vamos a orar. Vamos a orar por Chantual, un compañero de trabajo que está enfermo. Vamos a orar por... ¿cómo se llama? Su esposa Shan, Reina Campos. Vamos a orar por Reina. Me parece que San y Reina también tienen COVID, probablemente, ojalá que no. Y claro, Lilia Bañuelos y Liam, ellos no tienen eso. Además, no los estoy incluyendo dentro de los enfermos. Pero Joaquín Cano López tiene la enfermedad, y algunos de los Álvarez Luna la tienen también, así que vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la salvación de mi suegra, que siempre la pongo en oración, Enedina Cerda Rodríguez, por las familias que siempre nos están mirando. También vamos a orar por Jennifer Machorro. La semana pasada nos estaba viendo, no sé si hoy se vaya a conectar con nosotros, pero vamos a orar por la familia García Machorro, por la familia Covarrubias, también por Guadalupe Covarrubias. Vamos a orar por... vamos a orar por Dieter Carrasco Gómez, de la situación difícil en la que se encuentra. Vamos a orar por los Carrasco Gómez, que es Elsa y Yasmín Gemelli. Y también vamos a orar por Silvia Gómez, que es la mamá de ellos. Vamos a orar por su vida. Que Dios les guarde, les salve, les dé sabiduría. Y si ustedes quieren ir agregando a las personas por las que vamos a orar, pues sería de bendición para nosotros interceder delante del Señor por ustedes. Vamos a orar por la familia Lujano Cano, por la familia Rivas Cano, y bueno, ustedes nos van mandando sus necesidades de oración. Por la familia Valentín también vamos a orar, por Yuli Valentín, y por la familia Lagunes también. Vamos a orar por la familia Herrera Ávila, por Oscar y por Manuel Herrera, que Dios les bendiga. Y vamos a orar por la familia de la Torre Ávila, por Víctor y Brenda. Gracias a Dios por sus vidas. Y también queremos orar por la familia Gaitán Ávila, por los padres Juan y Patricia, y por las hijas Jimena, Sandra y Karen. Gracias a Dios por las vidas de todos, y también queremos agradecer a Dios por un año que nos da de estar aquí transmitiendo. No olvidamos tampoco orar por mi papá, Saúl Machorro Palacios, que Dios le dé la bendición de la salvación y que le ayude en ese proceso que hay que pasar. Así que vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo y amado. Hemos mencionado, Señor, a todas estas personas, cada una por nombre, Señor, y queremos, Señor Santo, que usted sea de bendición para todos ellos, Señor. Gracias por este año que nos ha dado de estar aquí, Señor, en la estación de Radio KM, Señor, un canal de bendición, las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias, Padre Dios, porque ha puesto en el corazón de nuestra directora manejar este medio de difusión, Señor. Gracias por Emanuela Pecorini, por Verónica Orellana y todos nuestros colaboradores, por el hermano Mauricio y por el hermano Claudio, Señor. Gracias, bendito Dios, por todos los que hacen posible este programa, Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Escuche la enfermedad de los afligidos, Señor. Póngalos en el hueco de sus manos, Señor. Que sus santos ángeles acampen alrededor de ellos. Padre Dios, gracias, Señor, por todo este tiempo que nos ha permitido estar aquí. Bendíganos, Señor, de acuerdo a su voluntad, Señor. Y también permita que nosotros podamos ser agradecidos, Señor, y reconocer su gloria, su magnanimidad,
su poder, Señor, y su sabiduría. Porque en Cristo Jesús estamos orando. Amén. El día de mañana fui invitado a hablar a un grupo de Alcohólicos Anónimos que está aquí en la 22.616 de la Foothill en Hayward. De 7 a 9 de la noche voy a dar una conferencia sobre alcoholismo y drogadicción. Si alguien de los que nos están oyendo viven aquí en el área de la Bahía y quieren ir a Hayward, ahí vamos a estar en un grupo que se llama El Árbol de la Vida de 7 a 9, una conferencia sobre alcoholismo y drogas. Van a ser todos bienvenidos. Antes de comenzar vamos a cantar una alabanza que tiene que ver con el tema de hoy, que se llama El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bueno, hasta aquí el canto de alabanza. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el versículo... Vamos a empezar desde el 1, aunque publicamos desde el versículo 7. Pero el Señor es nuestro pastor. Este texto coincide con el Salmo 23, que es el que acabo de cantar. Jesús es nuestro buen pastor. En el Salmo 22 habla acerca de cómo el Señor Jesús ha muerto por nuestra causa, es el gran pastor. En el Salmo 23 habla cómo Él es el buen pastor, y en el Salmo 24 habla de la gloria de Dios, es decir, el príncipe de los pastores. Entonces, vamos a leer el texto de Juan 10. Si usted en su casa lee Juan 9, se dará cuenta que cuando Jesús le devolvió la vista al hombre ciego y lo cuestionan por qué o quién te devolvió la vista y si tú eres, etcétera, etcétera, toda esa
conversación que ocurre en Juan 9, y al final es excomulgado el hombre ciego por su fe. Y entonces esos fariseos se acercan con el Señor Jesús y lo están ahí tratando de intimidar y de hacerle preguntas. Bueno, si tú eres el Mesías, ya dínoslo, etcétera, etcétera. Pero no es no hay elementos de evidencia de que él no esté demostrando que él es el Mesías, sino el problema más bien es que ellos no quieren creer, es la dureza de su corazón. Entonces, bajo ese contexto, es ahí donde el Señor Jesús habla este asunto de la parábola del redil. Dice así, en el capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, habríamos que explicar un poco o tratar de entender que en el tiempo de ese tiempo de Jesús, los pastores llevaban sus ovejas al redil. Era una especie como de, digámosle, almacén, donde se reunían diferentes pastores y llevaban diferentes ovejas y ahí las guardaban en la noche. Y los pastores se iban a sus casas a dormir, y entonces tenían, digamos, como una especie como de velador, un trabajador que incluso se dormía en la puerta para evitar que las ovejas escapen. Y cuando ya amanecía, los pastores iban a ese redil y con la voz, las ovejas distinguen la voz de los diferentes pastores. O sea, cada oveja escucha la voz de su pastor y se va con ella, o con él, y así era cada pastor iba por sus ovejas. Entonces, cuando habla del redil, es necesario entender que se refiere a Israel como el redil de las ovejas, porque más adelante el Señor Jesús dice, hay otras ovejas que no están en mi redil. Es decir, nosotros, los que somos gentiles, los que no somos del pueblo de Israel. Entonces vamos a darle sentido al texto. Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. O sea, el hombre que es un ratero no va a entrar por la puerta, va a entrar se va a brincar. Si ustedes leen el libro de John Bunyan, el que se llama El progreso del peregrino, ahí hay una parte casi al final, cuando el hombre es salvado por Dios y que llega a la ciudad celestial, le están poniendo vestiduras blancas y adornos de oro, etcétera, al hombre, ¿verdad?, que llegó, y él mira a alguien que se está brincando por la puerta. En el libro dice eso, y entonces él pregunta, ¿quién es ese? Dice, ese es un ladrón. Y entonces lo amarran, lo apresan, lo amarran y lo avientan. Eso mismo dice la Biblia que va a ocurrir con esa gente. Entonces el hombre debe de entrar por la puerta, y se le llama alegoría, precisamente se le llama alegoría porque una parábola es como expresar de algo conocido a algo desconocido, como la parábola del sembrador. Voy a enseñar esto de sembrar para mostrarte algo celestial. Y esa es una parábola, y una alegoría es como yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Esa es una alegoría. Al principio, cuando empecé a venir a la iglesia cristiana y empecé a leer la Biblia, me causaba un poco de duda eso de la parábola, porque los que enseñamos o aprendemos matemáticas sabemos que una parábola es una ecuación de segundo grado. Es así como la sonrisa de una persona, ¿no? Esa es una parábola en matemáticas, ¿verdad? Es la gráfica de una ecuación de segundo grado y da una cosa así, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando no es así, es diferente. Entonces,
Bien, vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces está el redil, y entonces el pastor entra por la puerta. Dice, y este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y su ovejas llama por nombre y las saca. Entonces el portero es al que se le pagó por estar al frente ahí cuidando a todos, ¿verdad? Entonces entra el pastor y dice que las llama por nombre. Decía George Whitefield, cuando Jesús va caminando entre la multitud y Zaqueo el chaparrito se sube al árbol sicómoro, y como Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, ven. Entonces él lo conoce por nombre. Entonces, digamos que el Señor, Dios Todopoderoso, nos conoce por nombre desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Siempre nos ha conocido, no hay nada desconocido para Él con respecto a nosotros. Y luego sigue diciendo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es importante que conozcas la Escritura, porque cuando yo abro la Escritura, y si algún día nos encontramos, tú y yo hablo una parte de la Escritura o la leo, y puede ser que yo te pregunte quién es el que está hablando aquí. Y si tú eres de las ovejas del Señor Jesús, reconocerás su voz, vas a decir, ese que está hablando ahí es Jesús. Y entonces eso sería una manera de demostrar que tú conoces quién es el Señor, conoces su voz. Y eso es lo que dice aquí. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, más al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, hay algunas ovejas que se llegan a extraviar. Una oveja naturalmente no puede vivir en un chiquero de puercos. Puede estar ahí por equivocación o por error, pero no se va a acostumbrar a vivir allí porque esa no es su naturaleza. Entonces una oveja se puede salir del redil, pero regresará. Puede escuchar una voz extraña y ser confundida. Eso puede pasar también. Pero finalmente regresará porque no puede estar mucho tiempo fuera del rebaño. Y dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Entonces, algunas veces cuando leemos algún libro o folleto de alguna una especie de engaño, entonces nosotros decimos, oh no, aquí yo siento la voz extraña. Cuando yo leo la Biblia, yo sé entiendo lo que está diciendo, me gusta lo que está diciendo y va de acuerdo con el todo. Pero hay algunos libros o algunas literaturas que cuando yo las leo, yo miro la voz extraña, yo siento el fuego extraño, este es fuego extraño, esto no, luego siento dentro de mí que esto no pertenece a Dios, no pertenece a la palabra de Dios. Como algunas canciones, nací en el Distrito Federal y la canción de salsa me gustaba cuando era joven, oía y bailaba esa música, ¿verdad? Pero ahora ya cuando llego a escuchar una canción de esas, ya no me atraen, y más cuando descubro que hay alguna mentira, una falsedad o algo malvado en ella. Lo descubro, y antes cuando era joven pues no me daba cuenta de eso, pero hoy sí me doy cuenta. Entonces aquí dice que por eso el Señor Jesús también dice en otra parte, mirad cómo oís, mirad lo que oís, o sea, debes de tener cuidado con lo que oyes. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, él mismo es, aparte de que es el pastor, él es la puerta de las ovejas. Es necesario entrar por la puerta, o sea, por él mismo. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí está mencionando acerca, por ejemplo, de sus credenciales, de su origen. Jesús, yo soy la puerta, vengo de David. Todas las profecías que se hablaron acerca de Jesús se cumplieron. Una de las cosas un versículo bíblico que está en mi cabeza
y que no me he podido despegar de él y que constantemente lo pienso, es cuando Jesús dice en Juan 8:24, si tú no sabes quién yo soy, en tus pecados morirás. Entonces, a veces advierto a las personas que están conmigo o cerca de mí, les digo eso, si tú no sabes quién yo soy, en vuestros pecados morirás. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Dicen, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay tres razones por las cuales el ladrón, el diablo, Satanás, el malvado, se va a acercar a ti para hurtar, para matar y para destruir. Y dice Cristo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces cuando pienso yo en la abundancia de la vida, pienso en el aire, por ejemplo. O sea, yo he pensado eso, ¿no? ¿De qué manera tengo una gran abundancia de vida? Si imagínense que la luz del sol fuera para mí solito, tendría que vivir 25.000 millones de veces para consumir la luz o el agua, el aire, todo lo que Dios nos ha dado, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, etcétera. Dios nos ha bendecido en gran manera. La luz sale para todos, ¿no? Pero hay algunos individuos que reconocen la dádiva de Dios y hay personas que no lo reconocen. Así que nosotros trataremos de mostrarles a ustedes que es mejor conocer a Dios, porque aquí dice, y sus ovejas me conocen. Y también deben de darse cuenta o entender que cuando la Biblia habla de conocer, habla de una relación íntima de amor, una relación íntima de amistad, una relación íntima, cordial, amorosa, alegre, etc., con Dios. Como dice que el Señor Jesús cubrirá nuestras necesidades, Él ama al dador alegre, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas promesas que hay a partir de mi relación con Cristo. Bien, sigue diciendo en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí cuando el Señor Jesús está diciendo yo soy, se está apropiando en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiendo, ¿a quién le voy a decir a la gente que tú eres? Cuando lo manda a sacar a su pueblo de Egipto, y les dice, diles que yo soy te enviado. Entonces, esta es, digamos, la manera como él dijo que se le nombraría. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo. Se está apropiando del nombre de Dios el Padre. Y en el Evangelio de Juan lo menciona 7 veces. A ver si me acuerdo. Es yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la sal, etcétera, etcétera. Probablemente me falte alguna, pero bueno, él dice 7 veces yo soy, yo soy, yo soy. En español me llama la atención que yo soy se escribe, se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se lee lo mismo. Ustedes saben que en la lengua hebrea se lee al revés, ¿verdad? De derecha a izquierda, no como nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo, pero en la lengua hebrea es al revés, se lee de derecha a izquierda y de abajo para arriba. Yo tenía un libro así. Bien, en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, este pastor tiene 3 características. Aquí está la primera, es que da su vida por las ovejas. La segunda característica es que las ama a sus ovejas. Y la tercera característica es que junta a sus ovejas. Por eso nosotros siempre tenemos que reunirnos, como dice en el libro de Hebreos, y reunirnos con los hermanos en armonía. Qué bueno y agradable es que los hermanos estemos juntos. Nuestra familia espiritual, como lo he dicho en las semanas pasadas, tengo una familia espiritual. Desgraciadamente, a veces me siento más obligado o me siento más, o el modo de vida, ¿verdad?, que uno adquiere es de estar más reunido con mi familia espiritual que con mi familia carnal. Con mi familia carnal
casi no los veo, a mi familia espiritual todo el tiempo, y siempre nos reunimos. Y lo mismo son ustedes, los que nos están mirando, se convertirán en nuestra familia espiritual, porque constantemente estarán aquí, estarán viéndonos. Hay algunas personas que a veces nos echan un vistazo, a veces se acercan, y luego ya después ya no, porque lo que estamos diciendo no está de acuerdo a lo que piensan, no, porque lo que estamos diciendo no está de acuerdo a su tradición, etcétera, etcétera. Cosas que el Señor rechaza. El Señor Jesucristo, recuerden que Él dijo, este pueblo de la boca para afuera me nombra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, pues hace como si fueran doctrinas, mandamientos de hombres. Vosotros desecháis el mandamiento por vuestra tradición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos nuestra familia espiritual, y en este versículo 11 Jesús se declara a sí mismo como el buen pastor. Entonces en el Salmo 22 es el gran pastor, en el Salmo 23 es el buen pastor, y en el Salmo 24 el príncipe de los pastores. Bien, dice en el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Desgraciadamente, aquí está hablando, miren, estábamos diciendo en el principio que Jesús estaba hablando con los fariseos, con los escribas. En realidad, Él está hablando delante de los falsos pastores, y eso es lo que aquí les está diciendo, los asalariados. Entonces, realmente es delante de Cristo, están ellos, es a ellos a los que se los está diciendo, no se los está diciendo a los hermanos, se los está diciendo a ellos. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y dejar las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Ustedes se acuerdan cuando David va a ir a pelear contra Goliat? Como él dice, yo he perseguido al oso y al león y los he matado, ¿no? Para defender a las ovejas. Pero Jesús no, Él no hace eso, Él da su vida por ellas, diferente a lo que hizo David. Bien. Sigue diciendo en el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí dice que yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Estamos diciendo también, que hemos dicho también en otras ocasiones, que conocer es una relación íntima de amor. Entonces, nosotros conocemos a Cristo porque el Padre nos envía, porque el Padre lo revela, y conocemos al Padre porque Cristo nos revela al Padre. Es una especie de mutua fraternidad. Porque cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Y dice, el Padre que me envió, o el Padre que me las ha dado, no me las podrán arrebatar de mi mano, porque el Padre me las dio. O sea, hay una relación o una especie de correlación. Conoceremos al Padre en la medida de conocer al Hijo, y conoceremos al Hijo en la medida de conocer al Padre. Hay una relación recíproca entre esta amistad, o este amor entre el Padre y el Hijo. Y es importante conocer los dos. Y al Espíritu Santo también. Si no fuera por Él, no sabríamos tampoco. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es importante notar que la vida de Cristo no fue arrebatada, no fue perdida, no fue un fracaso, no fue una derrota, no. Él mismo puso su vida por las ovejas. Eso es algo que Él hizo de su propia voluntad. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer,
y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice también tengo otras ovejas y ahí es donde entramos nosotros, el guatemalteco, el salvadoreño, el peruano, el boliviano, el venezolano, el de África, el de Europa, el australiano, el italiano. Ahí vamos a entrar todos. Somos los que no somos de esa nación. Estaba mirando yo que el país más, me parece que el país más evangélico de América Latina es Guatemala, parece ser. Y luego el segundo es Honduras, el tercero es Nicaragua, el cuarto es El Salvador, el quinto es Bolivia, el sexto República Dominicana, luego sigue Costa Rica, me parece, y Venezuela. No, de los 10 países más, Brasil, también está Brasil, de los 10 países más cristianizados de América, México no está. México no está entre esos 10. Es Guatemala. Bueno, Dios les ha bendecido a ellos, qué bueno, ¿verdad? Pero esperamos que México avance también en la evangelización de su pueblo. Bueno, dice también tengo otras ovejas que no son de este redil. Otra cosa que también me gustaría decir aquí, en el Apocalipsis 17, cuando habla de Babilonia, la madre de las rameras, la Babilonia espiritual, en el capítulo 18 dice, ha caído, dice, ha caído la gran Babilonia. Primero es la Babilonia estatal o la Babilonia literal, que estuvo en el tiempo antiguo. Pero hoy hay una Babilonia espiritual, ¿no? En el capítulo 17 de Apocalipsis, en el 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas víctima de sus plagas. O sea, esto coincide un poco con esto porque en la caída de la Babilonia espiritual, dice en el capítulo 18, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que hay algunas ovejas del Señor que están metidas allí. Y dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas víctima de sus plagas. Hay personas que nosotros les hemos dicho de la vida cristiana y no se quieren salir de su religión. Y bueno, pues, ¿qué les vas a decir a las personas? Les gusta el cristianismo, se identifican con él. Su problemática de vida les empuja, como dice en el Salmo 32:9, dice, no seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, el cual tiene que ser sujetado con cabestro y freno, si no, no se acerca. O sea, ¿por qué te está dando cobre a tu familia? ¿Por qué? En lugar de decir, ¿por qué? Mejor di, ¿para qué? ¿Para qué? Porque Dios te está jalando, Dios te está llamando, y no entiendes por la buena. Así que entonces vas a tener que ser sujetado por cabestro y freno, si no, no te acercas. Entonces, y así, hay personas que entienden el cristianismo, entienden el mensaje de Dios, pero algo los atora, algo los detiene. No pueden con su vida vieja, como la esposa de Lot, cuando Sodoma y Gomorra cayó fuego, el ángel corran, porque no voy a poder hacer nada si no están a salvo, y no volteen, y la mujer volteó. O sea, era fácil sacar a la esposa de Lot del Sodoma y de Gomorra, pero no era fácil sacar a Sodoma y Gomorra de la mente de ella. Entonces, así las personas quieren los beneficios de la vida cristiana, pero no quieren dejar su vieja vida. Entonces, bueno, esto checa aquí con el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Fíjense, esta es una especie como de obligación santa, no es obligación del Señor, pero esta es una especie como de compromiso santo de Dios, cuando dice debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ahí vamos a estar todos juntos. Ahí va a estar el bautista, el pentecostal, el presbiteriano, el metodista, el independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los denominaciones que hay, los que son ovejas del redil del Señor, ahí vamos a estar todos juntos, pero ahí ya no va a haber metodista,
ya no va a haber presbiterio, ya no va a haber nada de eso. Ahora solamente va a haber un rebaño. Y aquí es lo que está diciendo. Habrá un rebaño y un pastor. O sea, ya no va a haber ya no va a haber denominación, vamos a estar todos juntos. Y luego le dice en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Él da su vida, Él da y quita. Él es el que pone y quita. Él es el que toma esa decisión. Entonces, en el tiempo de Cristo ya había habido falsos individuos, falsos reyes, mucho problema. Él mismo dice, yo vengo por mis ovejas, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y no hay quien me diga a mí que no. Así que puedes hacer tus planes, está bien, haz tus planes. La decisión final es de Dios. Y Dios hace sus planes y Él los va a cumplir. Dice en el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice en el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Entonces, aquí hay disensión, hay división. O sea, habla de Dios y unos van a confiar en lo que estás diciendo y otros no. Hasta en una misma iglesia, puedes estar en una iglesia y predicas y algunos no pueden, quizás hay algunos que no estén de acuerdo en lo que estás diciendo. Me ha ocurrido cuando he ido a dar a una plática, algunos están de mi lado y otros no, están en contra. Y en la misma familia lo mismo. En la misma familia hablas esto y unos oyen y otros no. Incluso en mi familia de mis padres y de mis hermanos, entre nosotros mismos, hay quien acepta y hay quien no. Y aquí había lo mismo. Aquí hay disensión, como dice Aquilos. Y había disensión entre ellos. Hay separación. Yo estoy a favor, yo estoy en contra, yo estoy de acuerdo y yo no. Quisiéramos estar todos de acuerdo, pero así ocurre. Dice en el versículo 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Okay, entonces había entre ellos, uno dice que tiene demonio y el otro dice, no tiene. ¿Cómo va a ser demonio? Bueno, dice en el versículo 22, celebrasen en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, hay muchas fiestas que se llevaban a cabo en esos lugares, ahí en Jerusalén, y que la fiesta de la Pascua, y que la fiesta de las cosechas, y etcétera, etcétera, ¿va? Era invierno, había una fiesta de la dedicación. Probablemente se refiere a cuando hubo una guerra, ¿verdad?, en que un libertador, ¿verdad?, sacó a Jerusalén, lo liberó, ese de los Macabeos. En uno de los libros apócrifos que están en la Biblia católica está esa historia. No aparece en la Biblia cristiana, pero aquí lo estaba mencionando. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dígnoslo abiertamente. Entonces, como estaba yo diciendo, al principio no era que no hubiera la suficiente información, sino más bien era la dureza de su corazón. Su corazón es el que no entiende, su corazón es el que se resiste. Entonces, ¿cómo derretir un corazón duro? Dice en el Salmo 22, mi corazón es de cera, se derrite delante de ti, Señor. Me acuerdo en el Salmo 74, cuando yo bebía, en aquellos tiempos, dice que mi corazón me daba punzadas, era como una bestia delante de ti, dice el Salmo 74, y que me quedaba a mí re bien, ¿no? Mi corazón daba punzadas. Quisiera tener un corazón como en el Salmo 22, que sea de cera y que se derrita delante de la presencia de Dios. Y hay individuos que son duros, que no entienden. Parece que entienden, porque a veces se ve que entienden, pero no entienden. Bien, sigue diciendo,
Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces el hombre que no es oveja del Señor, para ellos solamente es puro ruido, puro bla bla. No hay forma de convencerlos. El que se va a convencer, se va a convencer. Y el que se va a endurecer, por más que le digas, es como una fruta que está madura, apenas la tocas y cae. Una fruta que está verde, por más que la jales, se viene con todo el tronco y no la separas, porque está dura, no se puede. El individuo va a poner trabas y más trabas, y va a decir que roban y que el diezmo y tonterías. Bien, entonces las que no escuchan es porque no son parte del pueblo de Dios. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto lo va a repetido varias veces aquí en este texto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí esto va de acuerdo con lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. 15. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay algunas personas que hablan solamente del Dios unitario, pero aquí claramente lo está diciendo en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese, aquí dice que el Espíritu es la verdad, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice en el 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que le dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que es Cristo el que les salva, es Dios el Padre el que les salva, y es el Espíritu Santo el que les salva. Entonces, Dios me salva, el Padre me salva antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, como dicen algunos predicadores. Jesús me salva en la cruz del Calvario cuando mis pecados son clavados juntamente con Él. Y el Espíritu Santo me salva en este momento cuando yo me arrepiento y tomo al Señor Jesús como mi confianza. Y a veces lucho con estas ideas y yo le clamo al Señor, Señor, quítame estas dudas, ayúdame Señor en mi entendimiento, porque dice en la Biblia, aquí acabamos de decir que Dios tiene un conocimiento de sus ovejas, no solamente es un conocimiento cognitivo, sino es un conocimiento profundo. Y entonces algunas veces cuando yo estoy conmigo mismo, solo, y yo digo, Señor, no quiero tener un conocimiento cognitivo de ti, o sea, no quiero tener un conocimiento intelectual de ti, como he aprendido matemáticas o física, sino yo quiero tener una relación íntima, no solamente un conocimiento cognitivo. Yo sé y entiendo y puedo entender mucho, pero lo más importante es que yo sea una de las ovejas y quiero estar dentro del rebaño, no solamente como hace rato decía, como presbiteriano, metodista, bautista, pentecostal, carismático, independiente. No, yo quiero ser parte del rebaño del Señor. Y dice aquí, mi Padre y yo, uno somos. Y dice en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Bueno, en el fin del versículo 33 va a decir algo muy importante, porque luego a veces las personas preguntan, ¿qué cosa es una blasfemia?
A veces llegan a preguntar eso, ¿no? O me lo han preguntado a mí. ¿Qué cosa es una blasfemia? Y en el versículo 33 está la respuesta. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí viene unas palabras un poco raras y difíciles de entender. No todo lo entiendo exactamente, pero entonces, porque lo que va a decir más después es lo que está un poco difícil. A veces cuando yo enseñaba matemáticas les decía a mis alumnos, no crean que soy una enciclopedia y sé todo. Tal vez haya alguna cosa que no pueda entender bien, pero dénmelo para la siguiente semana. Hace 2 semanas o 3 semanas, me parece, estaba yo hablando de la creación de Dios. Y si ustedes revisan esa predicación, se van a dar cuenta que hubo una palabra que se me olvidó. Y la palabra que se me olvidó era providencia. Esa fue la palabra que olvidé. Creación es, Dios ha hecho todo, y la providencia es cómo sustentar su creación. Esa fue la palabra que olvidé. Es como cuando me caso con Alejandra Ávila y bueno, ya me casé, pero ahora hace falta su sustento, hace falta donde viva y etcétera, etcétera, ¿verdad? Sus necesidades. Entonces, esa es la providencia de Dios, el sustento de su creación. Es la segunda parte del trabajo de Dios. Bueno, sigue diciendo en el versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. A veces cuando aparecen estos textos, cuando dice que lo van a golpear, que lo van a apedrear, dice que él pasa, ¿cómo dice aquí? Dice, pero él se escapó de sus manos. A veces me da la impresión, no sé si piensas eso, de que el Señor a veces como que se hace transparente. Como que parece que está en otra dimensión, no sé si notas eso. Porque hay una parte donde dice, en el mismo Juan, creo que es en el 20, donde dice que estando los discípulos con las puertas cerradas, él aparecía en medio, o sea. Y claramente dice, con las puertas cerradas. Y dice que él aparece en medio. Y también hay otra parte donde dice, antes que fuese Abraham yo soy, y tomaron piedras para pedrearle y él pasa. Entonces a veces pienso como que él se hace como transparente, como que está en otra dimensión. Eso puede pasar también con esos platillos voladores que dicen que aparecen, ¿no? Puede ser que ellos, si es que están, puede ser que estén en alguna dimensión y de repente aparecen y de repente desaparecen. Habría que estudiar eso, pero no es muy importante eso. Lo importante es conocer a Dios. Lo importante es conocer a Jesús. Lo importante es la fe en Cristo. Lo importante es el arrepentimiento. Y porque muchas cosas van a ocurrir y están ocurriendo y nos acercamos a algo grave, pero el conocimiento de Dios es importante. Así que no nos vamos a meter en eso. Podríamos meternos en esos temas si quisiéramos, pero no es la base de nuestro programa. Nuestro programa es escudriñar la Escritura y tener entendimiento. Bien, sigue diciendo ya para terminar. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bien, hasta ahí llega el texto. Este es importante. Vamos a cantar una canción dándole gracias a Dios. Esperamos que las personas enfermas se sanen. Se sane Amanda, se sane Sam, se sane Reina, se sane Nancy, se sane Joaquín. Estos 5 personas que tienen la enfermedad. Esperamos que se sanen otros que no. Vilma Pecorini también, ella no tiene COVID, pero tiene otro padecimiento, pero esperamos que también se sanen. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este año, los que han estado y los que ya se sumaron tarde.
pues continúen con nosotros, porque nosotros vamos a estar aquí predicando la palabra de Dios. Dice este canto: gracias, Padre. Venimos a dar gracias, Dios, por todas tus bondades. Eres el mismo hasta hoy, siempre permaneces fiel, nos das fuerzas para seguir, luchando con valor y fe. Todo es tuyo y de lo que nos das, con gratitud venimos ante ti. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos hoy. Bien, nos vemos el jueves próximo a las 3 de la tarde a la hora de California. Que Dios los guarde y los bendiga. Hasta entonces.